Ahora, respecto de la educación en cambio climático y su didáctica, y entendiendo la didáctica como el proceso de enseñar estas temáticas, existe lo que nosotros hemos revisado en la literatura, junto con el profesor Andoni y parte también del equipo acá en la universidad, es una suerte de gradiente. Lo hemos descrito como una suerte de gradiente entre distintas formas de abordar la educación en cambio climático o las formas de enseñar sobre cambio climático, que están en esta idea de un foco en la disciplina, en lo disciplinar, en lo interdisciplinar y finalmente en lo que es lo transdisciplinar. Respecto de lo disciplinar, básicamente el foco está en la enseñanza de conceptos científicos específicos, como el efecto invernadero, que lo vimos someramente también durante el taller presencial, el tema de los ciclos biogeoquímicos, particularmente el ciclo del carbono, ¿cierto? Los patrones meteorológicos globales y locales. Y básicamente este foco disciplinar o las personas que han impulsado la educación en cambio climático con, con esta orientación pretende promover una comprensión rigurosa de los mecanismos subyacentes al cambio climático. Y ahí aparece una batería de herramientas dentro de las cuales están la información que está contenida en los mapas, que es información científica, ¿cierto? Producida por centros especializados, o la información que comparte y que está a disposición de ustedes de parte del CIATA, donde se incluyen simulaciones, el análisis de datos, por ejemplo, la lectura de gráficos complejos, ¿cierto? El poder desarrollar iniciativas donde los estudiantes, a través de mapas conceptuales, desarrollen el pensamiento sistémico, la relación causa-efecto, etcétera. Y aparece todo este escenario también que está muy disponible en los informes del IPCC, donde aparecen estas simulaciones de cambios eh, a partir de los datos que se levantan por el grupo de científicos que está ya dando cuenta hace muchos años de que el cambio climático y el calentamiento global se está produciendo y por como consecuencia los cambios a nivel local también. En el foco interdisciplinar también aparece el análisis de datos, ¿cierto? ¿Ya? Pero combina conocimientos de varias disciplinas, la ecología, la economía, las ciencias sociales, etcétera. Aquí yo encontré un, eh, un informe que, que integra cómo el calentamiento global está impactando la salud en Colombia. Entonces, hay un informe que está elaborado, si mal no recuerdo, por el Ministerio de Salud o Secretaría de Salud, donde se combinan, por una parte, los cambios en el clima, que sería lo que está ya en esas imágenes donde se ven los escenarios posibles de cambio, la vulnerabilidad social y cómo eso va a impactar o ha impactado en muertes particularmente de distintas personas a lo largo del país. Entonces, cuando se enseña el cambio climático vinculado a estas otras dimensiones, no solamente se deben desplegar eh, habilidades que tienen que ver con las ciencias del clima propiamente tal o el análisis de datos, sino que también comprender, por ejemplo, cómo funciona el sistema de salud en Colombia y cuáles son las derivadas y las implicancias que eso tiene en la economía del país, y por lo tanto se complejiza las oportunidades de comprensión y las oportunidades que se pretende ofrecer a los niños y a las niñas. Ese sería como un foco interdisciplinar de una didáctica tras el cambio climático, pero con un enfoque interdisciplinar. Y en el último foco, que es el transdisciplinar, insisto, esta gradiente la hemos construido nosotros como equipo de la universidad a partir de la revisión de bibliografía
en base de datos indexada, etcétera. Y por otro lado, está esta didáctica de las ciencias con un foco transdisciplinar, que no solamente incorpora el conocimiento científico y los técnicos, ¿cierto? Y bases de datos y informes de política, tanto económica como social, también integra el conocimiento local y ancestral. Y por otro lado, integra también las dimensiones éticas, culturales y emocionales de la y los aprendices. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hemos observado ahí en las imágenes, no sé si reconocen todas esas imágenes, pero todas tienen que ver con los cambios en el clima. Por una parte tenemos arriba, bueno, lo que se pretende cultivar es la agencia de la y los estudiantes, la acción transformadora de las comunidades y de los entornos donde participan los niños y las niñas. Entonces arriba podemos ver, por ejemplo, en esa imagen, el problema de la escasez hídrica. Y al ladito podemos ver el atrapa nieblas, que en el caso del grupo nuestro, Mauricio creo que se llama el profe, que no sé si está acá. Mauricio habló de los atrapanieblas como uno de los aspectos, como ideas que él había trabajado en educación ambiental. Eso claramente, Álvaro, ¿eres tú, Mauricio? Yo he trabajado con huertas para atraer polinizadores y en parte para mejorar paisaje más que otras cosas porque Ya. con los colegios parecen cárceles. Hay también un sentido de lo estético, de lo trascendental, ¿verdad? Por otro lado, aparece esta idea de el huerto urbano para combatir el cambio climático, entendiendo que el cambio climático lo que está produciendo es la pérdida de soberanía alimentaria. Y esto sin duda afecta a las personas más vulnerables y por lo tanto la, el desarrollo de competencias para producir alimentos en los niños y las niñas, sobre todo en los sectores más vulnerables, es una forma de enfrentar y accionar frente a los desafíos que nos propone el cambio climático. Al ladito hay uno que no sé si se ve tan claro que dice el hijo local. Eso también es una iniciativa asociada a la educación en cambio climático porque está asociada a la reducción de la huella de carbono. Cuando uno se pregunta de dónde proviene lo que yo consumo y genero esa conciencia, aparece esta idea de la importancia de los mercados locales, la importancia de sostener la huerta, la agricultura familiar campesina. A propósito de esto también de las conversaciones que tuvimos con algunas personas en el viaje, eh, era esta idea de cómo el mercado de las flores está reduciendo también la soberanía alimentaria en el valle en términos generales. Y abajo tenemos tres soluciones tecnológicas desarrolladas que son soluciones antiguas, pero que también están asociadas a, por una parte, en la primera imagen de allá aparece un muro trombe, que básicamente es un calefactor pasivo, ya, de aire para enfrentar, en este caso, el altiplano. Está implementado en el altiplano. El segundo son calefactores de agua, ya, para reducir eh, la problemática del consumo de energía, ¿cierto? Sobre todo no Leña y carbón. renovables, leña, carbón. Y en el último lugar está un baño seco que permite enfrentar la escasez hídrica. Básicamente es un artefacto que separa orina de fecas y la feca se puede compostar y la orina sirve como abono. Si se fijan, ustedes pueden en su plan de transferencia impulsar la educación del cambio climático, ya sea desde un foco disciplinar, desde un foco interdisciplinar o uno transdisciplinar. ¿De qué depende eso? Depende básicamente de ustedes, depende del territorio, de a quién se va a enseñar, dónde se va a enseñar, con qué elementos y herramientas se dispone, cuáles son las redes y las capacidades que tiene el grupo o no.
En síntesis, aparecen algunos elementos también en la literatura que queremos destacar, que aspectos clave de la educación en cambio climático, incorporar la adaptación, mitigación y la resiliencia como pilares de la formación, valorar y utilizar los conocimientos locales e indígenas, eh, porque se apertura culturalmente y no solamente es lo que el currículum prescrito promueve, lo que se aprende, sino que también se rescata los valores y el conocimiento ancestral, que es tremendamente importante y fundamental. Fomentar el pensamiento crítico, la toma de decisiones de parte de los estudiantes a partir del desarrollo de habilidades para analizar y evaluar evidencia, ¿cierto? Información de forma crítica, no solamente evidencia científica, sino que conocimiento que está hoy día en sus familias y en su linaje y que por lo tanto puede ese conocimiento ayudarles a enfrentar eh, los impactos del cambio climático a mediano y largo plazo. Por otro lado, también es importante un elemento y que lo discutimos en el grupo en el que participé yo, que era la importancia de las competencias emocionales y sociales para gestionar la ansiedad climática. Y no solamente la ansiedad climática, sino que la, la idea de que el problema del cambio climático es un problema global y de las grandes empresas, y que cualquier cosa que haga yo no va a impactar o no tiene mucho sentido, digamos, ¿ya? Entonces, si uno, esa angustia que se produce, sobre todo en los estudiantes, de desesperanza, porque cuando uno empieza a adentrarse en las gráficas y en los escenarios futuros, se produce una situación que hay que enfrentar también en el aula. Y por lo tanto, la dimensión emocional es importante Profe, tenerla en consideración. Carolina, profe, el término, ¿cómo está, profe? El término se llama solostalgia, que yo lo vine a escuchar en el encuentro y lo he estado sí, revisando y tiene mucho sentido en ese momento, esa desesperanza y es saber que estamos, pues ya pasamos el umbral de todo, de lo más grave, de una catástrofe. Entonces, ese término lo retomamos en el espacio y me pareció muy pertinente porque yo nunca lo había escuchado. super Carolina. Y finalmente, otro elemento central que nosotros lo hemos observado y que lo hemos ido aprendiendo también, recordar que nosotros como equipo estamos del 2019, en el 2019 ya, que empezamos a pensar en esta problemática y empezamos a ver que un enfoque basado en el lugar ayuda mucho porque permite desarrollar una conexión directa del cambio climático con los efectos de mi entorno, pero adicionalmente permite algo más, que es desarrollar identidad territorial o identidad local. Esto también lo conversamos, esta importancia de cuánto quiero yo mi lugar y cuánto me hago cargo yo como ciudadano de ser parte o hacer territorio. Esta idea de construir territorio aparece muy marcada. Entonces, el aprendizaje basado en el lugar también es uno de los elementos clave o fundamentales que a nuestro juicio ustedes deben visualizar, mirar. No quiere decir que hay que abordarlo todo, pero sí tener estos elementos en consideración ayuda a aclararse respecto de estos planes de transferencia, ayuda también a que ese plan de transferencia sea valorado por las autoridades de las instituciones, ayuda de alguna manera a apalancar iniciativas que hagan sentido.